Investigación activa. La investigación científica y los avances en tecnología en 25 minutos, dedicados a la ciencia y sus actores. ¿Sabes qué es el cambio climático? ¿Qué es el caos y el sistema complejo? ¿Por qué aumenta el número de cáncer en nuestra población? ¿Hasta dónde llegan los avances tecnológicos? Esto y mucho más en Investigación activa. El Instituto de Inmunología Clínica realiza una extraordinaria labor de servicio comunitario. Para conversar sobre dicha labor tenemos con nosotros al profesor Guillermo Terán Ángel, coordinador de la División de Recursos Humanos. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a ustedes y a ULA FM por la ventana para mostrar las diferentes actividades docentes que desarrollamos en la institución. Bienvenido, profesor. Bueno, quisiera que habláramos entonces en principio sobre esa división de recursos humanos y ya entonces en primer lugar sobre el pre y posgrado que se está haciendo en docencia allí en el IDIC. Sí, en el Instituto de Inmunología Clínica pues son muchas las actividades que realizamos en la parte asistencial, en la parte de extensión y por supuesto en la parte docente. Incluso también tenemos una revista como parte del trabajo editorial que ponemos a disposición de la comunidad científica nacional e internacional, que es la revista Avances en Biomedicina. En cuanto a los planes de formación, pues abarcamos programas tanto de pregrado como de posgrado. En el pregrado, históricamente, la materia pues, que se les imparte a los estudiantes de la carrera de medicina es inmunología, que se dicta en el tercer año de la carrera, y hay una electiva que es investigación que se dicta en el sexto año. Esta electiva es muy bonita para los muchachos también porque la idea es incentivarlos a que no solo se dediquen a la parte asistencial y a la parte clínica de la medicina, sino que se dediquen a la parte de la investigación, cómo publicar trabajos científicos, cómo hacer investigación en su campo, por supuesto. También tenemos actividades de posgrado. Históricamente también nuestro estandarte es la maestría en inmunología, una maestría que ya cuenta con varias décadas de funcionamiento y se está gestionando, se están haciendo ya los trámites, está en evaluación ante el Consejo Nacional de Universidades, pues la implementación de un doctorado en inmunología. Profesor, bueno, y en el caso por lo menos de estas asignaturas que tenemos al final del año, ¿cuál es la receptividad de los estudiantes? ¿Sí se acercan, están interesados en investigación? Sí, claro que sí. ¿En medicina? Sí, muchísimo. Si bien es cierto que, por supuesto, los estudiantes en principio pues sueñan es con la parte asistencial, clínica, llegar a su quinto año y ser internos de pregrado para estar en el hospital. Ellos se van, durante el tránsito en su carrera, se van dando cuenta de que necesitan no solo atender pacientes, sino también buscar el conocimiento a través de los mismos casos clínicos que se encuentran con sus pacientes, las diferentes patologías, en las diferentes líneas de investigación que se ofrecen en la Facultad de Medicina. Ellos sienten la necesidad entonces de ir más allá. Y eso justamente pues hace que muchos muchachos se acerquen a nosotros e inscriban estas materias de investigación. ¿Cómo cuántos más o menos estudiantes tienen ustedes? En lo que va en todo el tiempo que se está ejecutando esta materia, aproximadamente unos 50 estudiantes por cohorte se involucran. Son 3 electivas que se dictan en sexto año, entonces más o menos son cohortes de 200, 300 estudiantes y pues entre 50, 70 estudiantes escogen nuestra materia. No. Profesor, en cuanto a por lo menos en el caso de lo que tiene que ver con el servicio comunitario, también pues se realiza siempre al final de las carreras. ¿En qué estás trabajando en la actualidad? Comentábamos sobre 2 grandes proyectos. Coméntanos sobre eso, en principio sobre uno y luego entonces más adelante profundizaremos en el resto. Sí, la Facultad de Medicina, en la Escuela de Medicina, el servicio comunitario es muy particular porque no se hace al final del sexto año o al final de la carrera como se hace en otras escuelas, en otras facultades. Nosotros ya a partir del cuarto año el estudiante puede inscribir el servicio comunitario porque obviamente va a estar sin su quinto y su sexto año pues están internos en el hospital, claro, y no tienen tiempo de desarrollar su servicio comunitario. Inicialmente se hacía en esos años, pero era muy forzado para el estudiante. Entonces ahora ellos ya en el cuarto año ellos ya pueden inscribir y desarrollar el proyecto de servicio comunitario. Nosotros tenemos 2 proyectos fundamentales. Uno es el control ambiental de alergias y asma, y el otro es uno de bioseguridad y prevención en materia de VIH
SIDA y virus o enfermedades causadas por virus hepatotropos o hepatitis, pues conocidos como hepatitis virales. En eso están trabajando. En eso, sí. Vamos a ir a la pausa y entonces al regreso vamos a hablar a profundidad sobre el tema de bioseguridad, que es bien importante. Entonces hablamos entonces dónde se están aplicando los servicios comunitarios, cuántas personas están siendo atendidas y bueno, para que las personas también pues de una u otra manera que quieran participar en el servicio comunitario puedan acercarse. Vamos a la pausa y en breve continuamos conversando sobre este importante tema. Amigos, seguimos en Investigación Activa, hoy contando con la presencia del profesor Guillermo Terán Ángel, coordinador de la División de Recursos Humanos. Quedamos con una pregunta al aire sobre los dos grandes proyectos que se están realizando en el Instituto de Inmunología Clínica. Quisiéramos hablar más sobre el control de ambiente de alergias. Sí. Ambiental de alergias, perdón. Control ambiental de alergias. Sí, es uno de los proyectos que se realizan en nuestra institución. Es uno de los proyectos muy bonitos, pues porque es la continuación de un trabajo que se viene haciendo por más de 3 décadas en el Instituto de Inmunología Clínica, desde su formación como unidad de inmunología en el Hospital Universitario de los Andes. Para ese entonces ya se comenzaron a desarrollar todas estas medidas o a educar a los pacientes para que implementaran las medidas de control ambiental para pues tendientes a minimizar el impacto de las enfermedades alérgicas y los síntomas que son pues tan fastidiosos para las personas que los padecen. Hace 2 años se retoma en la institución el proyecto con miras a llevar casa por casa justamente estas campañas educativas y preventivas. Y están realizándolo casa por casa. ¿Ahorita en qué zona están más o menos el proyecto funciona de la siguiente trabajo? manera. O sea, el estudiante de medicina que se involucra en el proyecto, por supuesto, recibe las charlas inductoras de qué es lo que tiene que plantear en el proyecto, preparar los materiales, porque se les entregan trípticos informativos, se les hace presentaciones a los pacientes, tanto en la institución o en su casa directamente. Y entonces los pacientes que asisten, los niños y adultos, que asisten a la consulta de alergia del Instituto de Inmunología Clínica, son captados por los estudiantes, los contactan y hacen 2 o 3 visitas a las casas pues, de los diferentes pacientes. Allí ellos verifican pues, si están en riesgo, si están expuestos a los principales desencadenantes de la alergia. Recordemos que los desencadenantes pues fundamentalmente son aeroalergenos. En este caso pues trabajamos únicamente con alergias mediadas por aeroalergenos. Hay alergias por alimentos, qué sé yo. Acá solamente nos dedicamos justamente a controlar la exposición a estos desencadenantes que encontramos comúnmente en el polvo. Entonces la idea es que enseñarlos a que no pueden mantener, por ejemplo, en las habitaciones de los niños, peluches, no pueden haber alfombras, no se debe barrer, no se debe usar las aspiradoras. La idea es trapear con paños húmedos para que obviamente no se levanten los ácaros, los agentes que van a desencadenar estas alergias. También se les enseña a los pacientes y a las familias que deben mantener muy ventiladas las habitaciones, que deben exponer a la luz solar en la medida de las posibilidades pues todo lo que son los fómites, las camas, las toallas, las almohadas, todo lo que está dentro de la habitación, incluso en la ropa. O sea, hay muchas personas, pues en los closets tenemos amontonaditas las ropas dobladitas y allí pasan mucho tiempo y puede haber acumulación allí. Entonces los incentivamos a que, por ejemplo, saquen la ropa que se van a poner regularmente, la pongan en el sol, la sometan a aireación para que justamente se mueran los ácaros, que son fundamentalmente los principales desencadenantes. También se hacen tomas de muestras justamente del polvo de las habitaciones o de las camas para ver si encontramos estos agentes, estos ácaros que les decíamos, que son los desencadenantes. Y en las visitas de seguimiento podemos ver entonces si asumen y si implementan las medidas que nosotros les estamos enseñando, si hay una disminución en la proporción de estos agentes y por supuesto si eso ha redundado en la disminución de los síntomas alérgicos que presenta el niño o el paciente o la familia incluso. Para tener este servicio comunitario, la comunidad se dirige a ustedes o ustedes
hacen el estudio y se van a determinada zona. Las dos cosas, porque como te decía, las personas que asisten a la consulta de alergia pues están siendo captados directamente por los estudiantes, pero si hay alguna persona interesada puede acercarse a nosotros y decirnos que quieren ser beneficiarios del proyecto. Y por supuesto, cuando tenemos una nueva cohorte, cuando tenemos algún estudiante que esté desarrollando el proyecto, pues se incluye esa familia o esa casa para ser visitada. Bueno, profesor, entonces entremos en materia de lo que es el otro proyecto, gran proyecto que ustedes manejan allí de servicio comunitario, que tiene que ver con bioseguridad y VIH. Pues es bien importante para la comunidad esa labor que ustedes están realizando, y además que por lo que conversábamos en la pausa, pues manejan gran cantidad de personas, o sea que de una u otra manera son atendidas allí. Sí, el proyecto de bioseguridad y prevención en materia de VIH y hepatitis virales pues está dirigido fundamentalmente a dos poblaciones muy bien definidas. Una es al personal de salud, porque parece mentiras, pero hay mucha desinformación, incluso desconocimiento en el personal de enfermería, en el personal incluso en el personal médico y de laboratorio de los diferentes servicios de salud del país, del Estado. Entonces, ¿en qué repercute esa mala información? Por una parte, en un mal manejo a los usuarios, porque se hace mucha discriminación. Recordemos que el gran problema del VIH y de las hepatitis es más que el problema médico biológico, que es innegable, es el estigma y la carga social y la discriminación que esta problemática conlleva. Entonces, pues una de las ideas es formar y reforzar la información y la educación en el personal de salud para que tienda a darle un trato mucho más humano a los usuarios y que ellos se minimicen las situaciones de riesgo, porque lamentablemente, por ejemplo, en el Instituto de Inmunología Clínica nosotros somos receptores de las personas que han incurrido en accidentes laborales. Y nosotros incluso podemos suministrarles en conjunto, por supuesto, con la farmacia del Programa Regional de VIH-Sida, el tratamiento antirretroviral para esas primeras horas luego de una exposición por accidentes laborales. Entonces la idea es que con esas charlas informativas que se les dan, pues minimicen las situaciones de riesgos con las que se puedan infectar. Y la otra población a la que va dirigida pues es a la comunidad en general, pues que ya sí son campañas clásicas de información y prevención de salud sexual y reproductiva, del uso adecuado del preservativo y de pues, todas las barreras que conocemos, pero que vamos a diferentes comunidades a reafirmarlas y a educar a las personas de la comunidad. Bueno, amigos, ya regresamos a Investigación Activa, hoy contando con la presencia del profesor Guillermo Terán Ángel, coordinador de la División de Recursos Humanos. Continuamos, amigos, conversando con el profesor Guillermo Terán Ángel, coordinador de la División de Recursos Humanos del IDIT-ULA. Bueno, hemos estado pues revisando lo que es el servicio comunitario en esta parte y dos grandes proyectos que tienen control ambiental de alergias y bioseguridad en VIH. Ya habíamos entrado en el tema de la bioseguridad y, por supuesto, de la prevención de esta enfermedad, profesor. Sí, como les decía, el proyecto de bioseguridad, pues una parte se hace en los centros de salud propiamente dichos de nuestra región. Hemos tenido acceso a centros de salud en el Páramo, por ejemplo, como el Hospital de Mucuchíes, el Hospital del Vigía, hemos ido a diferentes ambulatorios en La Zulita. Y allí pues las actividades que realizamos son jornadas de salud integral. Y en ese sentido pues aprovecho para agradecer a todas las personas y a las instituciones dentro de la universidad que nos apoyan en la realización de estas jornadas. Por ejemplo, el personal de transporte ULA, que es quien nos hace la movilización. También trabajamos de la mano, hay que decirlo, con la Corporación de Salud, que nos facilita personal, medicamentos, material para realizar citologías. Trabajamos también con los diferentes servicios de ginecología obstetricia, por ejemplo, del Hospital Universitario de los Andes, cuyos especialistas o residentes nos acompañan a estas jornadas de salud, en donde se monta una campaña de un día, por lo general las hacemos los sábados, en donde beneficiamos pues a todas las personas que asistan, y en promedio estamos atendiendo entre 200 y 300 personas por jornada. Allí se hace pues despistaje de hipertensión arterial, de diabetes, se hace citología, se hace consulta general. Y por supuesto los estudiantes ejecutantes del proyecto de servicio comunitario
hacen las campañas y dan la información que tiene que ver pues propiamente con la prevención del VIH y de las hepatitis virales. Algo bien bonito también de este proyecto es que nos hemos vinculado con organizaciones en la región en las que se trabaja justamente con el tema de salud sexual y reproductiva. Una de ellas es Sociedad Wills Wilds, que es una organización que tiene pues 30 años, 20 años trabajando en materia de VIH-Sida, y a través de ellos hemos logrado hacer aliados muy importantes. Por ejemplo, nosotros el proyecto lo desarrollamos en la zona del Vigía, la zona de la Zulita, que eso pues puede considerarse zona de frontera, y estamos trabajando con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es el ACNUR, porque pues atendemos allí en esas jornadas a población desplazada, a refugiados. También con el Consejo Noruego para los Refugiados, y pues hemos, obviamente, de una población de 300 personas que atendemos, 20, 30, no hemos pasado de 40 personas, pues son refugiados, son refugiados solicitantes de refugio, pues, desplazados de Colombia, pues por el conflicto armado. Y estas personas pues tienen grandes problemas para acceder a los servicios de salud en nuestro país, y pues allí entonces pues les ofrecemos esa posibilidad de ser atendidos y de ser captados, y que ellos entiendan que pueden ser canalizados, así no tengan un documento de identidad, así todavía no hayan legalizado su estatus migratorio, pues ellos, obviamente el derecho a la salud pues es universal y nosotros se los garantizamos. Con la falta de recursos y de reactivos, ¿cómo están logrando ustedes llegar hasta la comunidad? Bueno, justamente como se comentaba en anterior programa, del Instituto de Inmunología Clínica desarrollamos tecnología, líneas de investigación que permiten generar alternativas diagnósticas. Entonces, por ejemplo, una de las pruebas que se hace cuando salimos a estas comunidades, que es la de hepatitis B, la detección de inmunoglobulinas para el core de hepatitis B, que es una prueba que se manda rutinariamente por los médicos, pues está bajo la coordinación de la profesora Sihan Salme en esa línea de investigación, y ella, o el Instituto de Inmunología Clínica, pues nos permite que nosotros le apliquemos estas pruebas diagnósticas a las personas, a los usuarios que atendemos en estas salidas. Las pruebas de VIH, como les decía, se realizan gracias a la colaboración del programa regional de VIH-Sida en el laboratorio del programa en el hospital. Profesor, aunque sea brevemente, debemos estar alertas luego de toda esta revisión que hemos hecho. ¿Hay incidencia en el número de casos? Sí, lamentablemente en nuestra región, si bien es cierto que en el resto del mundo la epidemia se habla de que está contenida, de que se ha estabilizado, incluso en algunas regiones ya va en franco descenso, todavía en zonas como Latinoamérica, Venezuela, nuestra región andina, pues las cifras de incidencia son muy alarmantes. Recientemente revisábamos en el departamento de epidemiología del hospital las estadísticas, y hasta junio ya iban más de 90 personas, nuevas personas infectadas, y tenemos que recordar que por cada persona que está infectada se estima que hay unas 5 que no sabe si está o no está. Entonces, en Mérida se estima, el programa atiende aproximadamente unas 3.000, 4.000 personas, y entonces si extrapolamos, pudiéramos estar hablando de que unas 10.000 personas pudieran estar infectadas. Una de las cosas que nos preocupa muchísimo en los últimos días, pues que obviamente tiene que ver con la problemática de salud generalizada que tenemos, es que las personas que nos están llegando infectadas ya llegan en fase de SIDA, es decir, en la fase muy avanzada de la infección, y algunos están muriendo, y están muriendo muy jóvenes. También hay retrovirales. Entonces, lo de los antirretrovirales en nuestra región no es tan cierto que no haya. De hecho, no tenemos crisis aquí en Mérida. En Mérida, afortunadamente, el programa ha funcionado diligentemente. Pruebas sí no, a veces sí hay escasez de pruebas para hacer el seguimiento, como la carga viral y las pruebas de función inmunológica de CD3, CD4 y CD8. Pero medicamentos sí se está
suministrando regularmente. Lo que pasa es que hay retardos, a veces una de las cosas que afecta muchísimo, y eso sí por supuesto tiene una repercusión negativa en el manejo clínico, es que se cambian las marcas de los medicamentos. Entonces una semana, un mes estoy tomando el medicamento de una casa comercial hindú, la otra es cubana, la otra es argentina, y eso obviamente hace que... Profesor, algunos números telefónicos donde las personas que estén interesadas los puedan contactar, una página web. Sí, en el Instituto de Inmunología el teléfono es 240-3261 y 240-3186 en el Instituto de Inmunología Clínica, y la página y el número de Sociedad Wilwal, que es la organización también con la que trabajamos, es 271-0220 queda en Altochá. Bueno, amigos, llegamos al final del programa. Carmen. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Investigación activa. La investigación científica y los avances en tecnología en 25 minutos, dedicados a la ciencia y sus actores. Esto y mucho más en Investigación Activa.